Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta conferencia técnica donde como Instituto Nacional de Estadísticas damos a conocer los resultados de este trimestre móvil de enero, febrero, marzo de este año 2024 para los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo. Vamos a comenzar la presentación. Como es habitual, vamos a partir revisando algunas consideraciones generales de la encuesta. Luego vamos a repasar los principales indicadores del mercado laboral, la estimación sintética de personas ocupadas en actividades características del turismo, para finalizar con algunas conclusiones asociadas al trimestre calendario que estamos presentando el día de hoy. Partiendo con las consideraciones generales de la encuesta, y esto como es habitual, primero comentar que la base de datos está conformada solo por encuestas completas que pasan los distintos controles de calidad que como INE hemos establecido. En ese sentido, la tasa de logro de este trimestre móvil de enero, febrero, marzo de 2024 fue de 89,4%, lo que es equivalente a 35.451 viviendas que entraron a cálculo. El error absoluto de la tasa de ocupación fue de 0,4 puntos porcentuales. Adicionalmente, y como es habitual, realizamos la aplicación de un modelo de ajuste por no respuesta vía Propensity Score, además de un suavizamiento de los factores de expansión para atenuar el eventual impacto que pudiesen tener los valores atípicos en la muestra. También realizamos una calibración considerando grupos de edad, sexo, nacionalidad y región en base a las proyecciones vigentes poblacionales que están elaboradas con la información del censo 2017, buscando controlar de esta manera, junto al resto de los ajustes que hacemos al factor de expansión, posibles sesgos que pudiese tener la muestra. Adicionalmente, la distribución es balanceada de la muestra en las semanas de recolección que conforman el mes y el trimestre móvil, y en ese sentido la recolección de la submuestra de marzo fue realizada entre el 11 de marzo y el 8 de abril de este año 2024. Con el objetivo de resguardar la precisión de los indicadores obtenidos en la encuesta, todas las estimaciones que presentamos son evaluadas con el estándar de calidad para encuestas de hogares que genera y mantiene nuestra institución, con el fin de entregar alertas respecto a la fiabilidad de algunas desagregaciones de los datos, y en ese sentido, como es habitual, recomendamos aplicar dicho estándar para los análisis que se puedan realizar con la encuesta. Vamos a revisar los principales indicadores del mercado laboral. La población en edad de trabajar para este trimestre móvil ascendió a 16.332.000 personas, tuvo una variación de 0,9% en 12 meses, lo que es equivalente a alrededor de 150.000 personas. Las personas dentro de la fuerza de trabajo ascienden para este trimestre móvil a 10.193.000, con una variación en 12 meses de 3,2%, equivalente a 317.000 personas aproximadamente. Las personas ocupadas anotaron un valor de 9.308.685 personas, con una variación en 12 meses de 3,4%, equivalente a 302.000 personas, 540. Las personas desocupadas tuvieron una variación de 1,7% en 12 meses, equivalente a 14.614 personas, alcanzaron un valor de 884.546 personas. También las personas fuera de la fuerza de trabajo tuvieron una reducción en 12 meses de 2,7%, equivalente a una reducción de 167.000 personas, alcanzando un valor de 6.138.786 personas. Acá tenemos, ¿no es cierto?, una reducción de las personas fuera de la fuerza de trabajo, un aumento de las personas ocupadas de 1,7%, pero un aumento en mayor proporción de las personas ocupadas de 3,4%, lo que hace que la tasa de desocupación para este trimestre móvil sea de 8,7%, registrando una caída en 12 meses de 0,1 puntos porcentual. Esta caída no es significativa, pero marca el primer descenso en 12 meses después de haber observado 16 alzas consecutivas de la tasa de desocupación.
La tasa de ocupación alcanzó una cifra de 57% y tuvo una variación en 12 meses de 1,3 puntos porcentuales, alza estadísticamente significativa. Lo mismo la tasa de participación tuvo una alza estadísticamente significativa de 1,4 puntos porcentuales en 12 meses, alcanzando un valor de 62,4%. Revisando la evolución de la tasa de desocupación, esta dijimos que fue de 8,7%, registró una variación negativa, no significativa, de 0,1 puntos porcentuales. Este es el primer descenso, como anunciábamos, de la tasa luego de 16 aumentos consecutivos que habíamos observado de este valor. Cambia, ¿no es cierto?, la tendencia en la evolución en 12 meses que hemos observado en el último periodo. Con respecto al trimestre móvil anterior, y ahora nos referimos a los datos con ajuste estacional para realizar la comparación, la tasa de desocupación registró una caída de 0,1 puntos porcentuales incidida por hombres, cuya tasa de desocupación disminuyó 0,3 puntos porcentuales, mientras que las mujeres registraron un alza de 0,1 puntos porcentuales. Respecto a la tasa de desocupación para este trimestre móvil de enero, febrero, marzo de 2024, para las mujeres, esta alcanzó un valor de 9,5%, en tanto que para los hombres, esta tasa fue de 8%. Revisando la evolución de la tasa de participación y de ocupación laboral, estas sostuvieron su dinámica de expansiones en 12 meses que veníamos observando en los trimestres previos. Se destaca que ambas tasas, tanto la de participación como la de ocupación, tuvieron aumentos estadísticamente significativos de 1,4 y 1,3 puntos porcentuales respectivamente. Con respecto al trimestre móvil previo, la tasa de participación y ocupación de los hombres variaron positivamente en 0,1 y 0,2 puntos porcentuales en cada caso. En cuanto a la tasa de las mujeres, se observa que la de participación no presenta variación, mientras que la de ocupación disminuye 0,2 puntos porcentuales. Ahí tenemos los valores para la tasa de participación, que de los hombres alcanza un valor de 72,4%, en tanto que de las mujeres 52,8%. La tasa de ocupación para los hombres alcanzó un valor de 66,6%, en tanto que para las mujeres obtuvo un valor de 47,8%. Acá, realizando la comparación con los años previos y con el valor previo a la pandemia, lo que observamos es que la tasa de participación de este trimestre móvil de enero, febrero, marzo de 2024 es significativamente más alta respecto al periodo contenido entre los años 2021 y 2023, pero aún sigue siendo más baja respecto a su nivel prepandemia. Cuando lo comparamos con el valor de enero, febrero, marzo de 2019, observamos que todavía queda 0,3 puntos porcentuales de diferencia por recuperar. Esta diferencia no es estadísticamente significativa para la tasa de participación. Y de esta manera, cuando uno descompone entre hombres y mujeres, observamos que los hombres son quienes presentan una mayor brecha por recuperar en términos de los niveles que tenían prepandemia. Esta brecha es de 1,5 puntos porcentuales, es estadísticamente significativa para los hombres, en tanto que las mujeres este valor es menor, dado que, de hecho, observamos que sobrepasaron la tasa de participación que tenían prepandemia en un 0,9 puntos porcentuales. Situación similar se observa cuando analizamos la tasa de ocupación. Cuando la comparamos con el mismo trimestre móvil de 2019, esta es significativamente menor en 1,2 puntos porcentuales, y en ese sentido las mujeres sobrepasaron ya la tasa de ocupación que tenían en ese periodo prepandemia en 0,2 puntos porcentuales. Esta diferencia no es estadísticamente significativa, pero para el caso de los hombres la brecha es significativamente menor en 2,5 puntos porcentuales, y esto se traduce en que falta todavía, si es que mantuviéramos el mismo nivel de tasa de ocupación que tenían los hombres, falta todavía por recuperar 198.000 ocupaciones masculinas comparado con el periodo que teníamos pre-pandemia, el año 2019.
Cuando revisamos la ocupación según sectores económicos, este ascenso de la población ocupada de 3,4% se fundamentó por comercio, que tuvo una variación de 5,1%, administración pública, que tuvo una variación de 6,8%, hogares como empleadores, que tuvo una variación de 12,5%, variación estadísticamente significativa, y transporte y almacenamiento, que tuvo una variación de 5,5% en 12 meses. En tanto, los principales descensos se presentaron en industria manufacturera, que tuvo una caída de 1,3% en 12 meses, actividades profesionales, científicas y técnicas, que tuvo una caída de 3,1% en 12 meses. Cuando revisamos el crecimiento trimestral de los ocupados, y acá para hacer la comparación trimestral nos referimos a los datos con ajuste estacional, las personas ocupadas registraron una variación trimestral positiva de 0,3% correspondiente a 31.502 personas. Según sexo, tanto los hombres como las mujeres presentaron alzas de ocupados con respecto al trimestre móvil anterior de 0,5 y 0,2% respectivamente, y esto es equivalente a 24.666 hombres y 6.837 mujeres. En ese sentido, revisando los datos con ajuste estacional, se observa un patrón al alza para este periodo en la dinámica de la ocupación desestacionalizada, registrando aumento respecto al trimestre móvil en la mayoría de los años desde el 2010, con excepción de los años 2020, 2016 y 2014, donde esta fue una variación nula. Revisando la fuerza de trabajo potencial, observamos que los inactivos potencialmente activos, conocido como fuerza de trabajo potencial, aumentó en 9,7% en 12 meses, registrando la 17ª alza consecutiva, alcanzando 979.224 personas. No obstante, anotaron una disminución de 2,5% respecto al trimestre móvil anterior. Recordemos que los inactivos potencialmente activos es una categoría que está compuesta por personas que en su mayoría no estaban buscando un trabajo, pero estaban disponibles para trabajar. Por tanto, se convierten en potenciales entrantes a la fuerza de trabajo si las expectativas de las personas por encontrar una ocupación mejoran, y es importante revisar este indicador dado que se puede transformar, ¿no es cierto?, en presión adicional al mercado del trabajo. Es una tasa complementaria. Y en ese sentido, se constata también un incremento anual en la tasa de subutilización, la SU3, de 0,3 puntos porcentuales, alcanzando esto un valor de 17%. Observamos un incremento de 0,5 puntos porcentuales en el periodo. La tasa de ocupación informal se situó en 28,1%, con un incremento en 12 meses y trimestral de 0,7 puntos porcentuales en cada caso. Y en ese sentido, según sector económico, el ascenso de los ocupados informales de 5,8% se debió principalmente a comercio, que tuvo una variación estadísticamente positiva de 13,3% en 12 meses, hogares como empleadores, que tuvo una variación de 22,5% en 12 meses, construcción, que tuvo una variación de 5,6% en 12 meses, y transporte y almacenamiento, que tuvo una variación de 10,4% en 12 meses. Para las mujeres, la cifra de la tasa de ocupación informal fue de 29,9%, en tanto que para los hombres esta cifra fue de 26,8%. Si miramos la dinámica de la ocupación según formalidad, observamos que la expansión de la ocupación ha sido incidida principalmente por ocupaciones formales durante todo el año 2023. Sin embargo, observamos que desde finales del año 2023, la creación de ocupaciones informales ha explicado casi un tercio del aumento de la ocupación en 12 meses, esto es equivalente a 1 de cada 3 ocupaciones para este último periodo, y en el trimestre de enero, febrero, marzo de 2024, la expansión de los ocupados informales fue de 5,8%, equivalente a 143.000 ocupaciones informales adicionales. El aumento de los ocupados formales fue de 2,4, equivalente a 160.000 ocupaciones adicionales.
Entonces, observamos que en este último periodo ha ido aumentando importancia relativa el aumento, ¿no es cierto?, de las ocupaciones informales. Revisando la tasa de desocupación a nivel regional, observamos aumentos estadísticamente significativos en las regiones de Magallanes de 2,7 puntos porcentuales, la Araucanía de 2,3 puntos porcentuales y Biobío con una variación de 1,5 puntos porcentuales. No se registraron disminuciones estadísticamente significativas en ninguna región. Las tasas más altas se presentaron en la Araucanía con 9,7%, Metropolitana 9,6% y Atacama con un valor de 9,5%, en tanto que las tasas más bajas se observaron en las regiones de los lagos, que marcó un 3,1%, Aysén 6% y Tarapacá con 6,4%. Realizando un contraste con los registros administrativos para el trimestre de noviembre, diciembre, enero de 2023, que los datos que están disponibles en la Superintendencia de Pensiones, se registró una disminución de 1,6% en 12 meses en el número de cotizantes de la Superintendencia de Pensiones. En el mismo periodo comparable con el registro administrativo, la N presentó un aumento de 2,3%, y en los trimestres móviles siguientes de diciembre, enero, febrero 2023, enero, febrero, marzo 2024, se observan en la N variaciones positivas de 2,7 y 3,1% respectivamente. Se destaca que por tercer trimestre consecutivo el registro de la Superintendencia de Pensiones muestra variaciones positivas trimestrales, y en el trimestre de noviembre, diciembre, enero 2023, la variación trimestral fue de 0,8% en los datos de la superintendencia, en tanto que en la N fue de 0,7%. Revisemos ahora la estimación sintética de ocupados en actividades características del turismo. En ese sentido, la población ocupada en estas actividades se estimó en 651.453 personas, lo que representó un 7% respecto al total de la población ocupada. El crecimiento en 12 meses fue de 6,2%, marcando aumentos en ocupación de actividades características del turismo, tanto masculina como femenina, de 8,1 y 4,3% respectivamente. Sectorialmente, alojamiento y servicio de comidas alcanzó su máximo nivel histórico por segundo periodo consecutivo, siendo la mayor incidencia positiva, una variación de 8,8%, y le siguieron transporte turístico, que tuvo una variación de 5,3%, y actividades deportivas, recreativas y culturales, que tuvo una variación de 5,1% en 12 meses. Se registraron aumentos en 12 meses de la ocupación formal de 7,9% e informal de 3% para las actividades características del turismo, revirtiendo esta última la disminución registrada en el trimestre móvil previo. La ocupación formal, en cambio, registra el mayor nivel comparado con igual trimestre de 2020. A nivel regional, el alza de la ocupación de las actividades características del turismo concentró su mayor incidencia positiva en las regiones metropolitanas, de los lagos y Biobío, en tanto que Valparaíso, Antofagasta y Ñuble registraron las principales incidencias negativas. Bien, para concluir la entrega de resultados del día de hoy, primero comentar que la N mantiene consistencia tanto conceptual como metodológica con las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, incorporando los lineamientos provenientes de las distintas conferencias internacionales de estadísticos del trabajo. Se observa para este trimestre móvil de enero, febrero, marzo de 2024 una tasa de desocupación de 8,7%, anotando una variación anual negativa de 0,1 puntos porcentuales, la cual no es estadísticamente significativa, pero revierte una dinámica de aumentos observados durante 16 meses, periodos consecutivos. Con ajuste estacional, la tasa de desocupación alcanzó el 8,5%, disminuyendo respecto al trimestre móvil anterior en 0,1 puntos porcentuales incididas por los hombres, cuya tasa de desocupación disminuyó 0,3 puntos porcentuales, mientras que las mujeres registraron un alza de 0,1 puntos porcentuales, alcanzando 8,1% y 9% respectivamente. Participación y ocupación sostuvieron las dinámicas de expansión en 12 meses que venimos observando desde los últimos periodos. Se destaca que tanto la tasa de participación como
de ocupación tuvieron aumentos estadísticamente significativos de 1,4 y 1,3 puntos porcentuales respectivamente. Destacan mujeres que superaron sus tasas observadas en el trimestre móvil de enero, febrero, marzo 2019, comparando, ¿no es cierto?, con ese periodo prepandemia, superando los niveles que tenían en esos momentos. En cambio, los hombres aún falta por recuperar los niveles en ambos indicadores que teníamos previos a la pandemia. La expansión anual de la ocupación, que fue de 3,4% en 12 meses, fue incidida mayormente por la ocupación formal, 1,8 puntos porcentuales, equivalente a cerca de 160.000 personas, que la informal, que tuvo una incidencia de 1,6 puntos porcentuales, equivalente a 142.000 personas aproximadamente. Sin embargo, se destaca una mayor magnitud de informales respecto a su tendencia previa. Vemos que aumenta, ¿no es cierto?, la importancia relativa de la creación de informalidad, ¿no es cierto?, en estos últimos trimestres. La tasa de ocupación informal se situó en 28,1%, con un incremento en 12 meses de 0,7 puntos porcentuales. Según sector económico, el ascenso de los ocupados informales de 5,8% se debió principalmente a comercio, que tuvo una variación de 13,3%, hogares como empleadores con una variación de 22,5% en 12 meses, construcción con una variación de 5,6% y transporte y almacenamiento, que tuvo una variación de 10,4%. Finalmente, el total de ocupados de las actividades características del turismo se estimó en 651.453 personas en el trimestre móvil de enero, febrero, marzo de 2024, lo que representó el 7% del total de ocupados en la economía.